Bueno, hoy contamos con la divina presencia de Clara Mantel de Abella Ibiza. ¿Está bien así? Sí. Abella. Una mezcla, a mí me fascinó porque es una mezcla de arte con una activación promedioambiental. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Es una mezcla de arte con empresa que terminaste desarrollando, pero me encantaría que me cuentes, bueno, primero originaria de dónde sos y tus recuerdos de ese lugar, ¿no? Muy bien. Soy nacida en Buenos Aires, en Capital. Ajá. De muy pequeña, por trabajo de mi familia, nos mudamos al sur, a la Patagonia, que es de donde yo realmente me considero, porque es donde tengo toda mi infancia y adolescencia. Qué hermoso, Patagonia. Y sí, de Puerto Madryn. Wow. Y después, como mucha gente del interior de Argentina, me fui a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, unos años después, luego de haber hecho la carrera y unos años que estuve trabajando de lo que originalmente estudié, que es publicidad y marketing, me vine para España. Ah, bueno, ya viniste con una... Sí. Con una carga de conocimiento sobre publicidad y marketing. Bueno, eran otras épocas, igual. Hubo mucho que tuve que reaprender porque era de la época que no existían las redes sociales, Claro. por ejemplo. Es algo que... Pero bueno, sí que tengo un... Claro, el marketing Sí. puro, ¿no? En Sí. la búsqueda del target Sí. y cómo comunicar mejor las Eso. cosas. Exacto. ¿Y qué recuerdos tenés de tu infancia en ese lugar? ¿Qué es lo que más te acordás que viviste? Bueno, siendo bueno, ahora es una ciudad un poco más grande, pero siendo un pueblo pequeño, digamos, mucha vida al aire libre, ¿no? Vivir muy en contacto con el mar, muy cerca de la playa, que fuera parte de mi vida cotidiana, de mi tiempo libre, disfrutar del mar, del campo también. Es una zona bastante árida, no hay mucho verde, no hay mucha vegetación, pero bueno, es un lugar con mucho viento. Ajá. Pero que nada, que se disfruta mucho todo lo que sean actividades relacionadas con la playa, y eso, para mí es muy importante, me di cuenta con los años, el vivir cerca del mar. Claro, el mar tiene que ser un testigo importante en tu Sí. vida, ¿no? Algo que Sí. te da oxígeno, que te conecta. Y te da una sensación como de, ¿no? El horizonte, que me ha pasado de vivir brevemente, pero entre montañas, y sentir una especie como de, ¿no? Como de encierro. Encierro, sí. Claro. Y eso me doy cuenta que en un lugar con mar no me pasa. Claro, Sí. sí, es como que en eso, ¿sabes qué? Creo que hay mucho de verdad, ¿no? Porque cuando estás en un lugar encerrado, ya sea por montañas y demás, psicológicamente estás como, tu pensamiento rebota, ¿no? Va y viene, es más corto. Sí. Cuando estás en lugares donde hay océano o mar, tu vista se puede perder en el horizonte y es Sí. como que los pensamientos también. Entonces, creo que funciona distinto. Sí. Qué bueno. Vos sabés Sí. que me estuve acordando de un cuento, no estoy seguro quién fue que lo escribió, creo que José Enrique Rodó, sobre la Patagonia. Sí, hay una parte que es un desierto de granito, ¿no? Sí. Y hace muchos años, yo era muy chico y me impactó mucho esa imagen de la Patagonia con una fuerza de roca, ¿no? Sí. De granito, Tiene mucha dualidad la Patagonia. ¿Por qué? Porque, claro, mucha gente asocia Patagonia, cuando uno cuenta de Bariloche, por ejemplo, que es tan famoso, montaña, nieve, bosque. Ujú. Claro, el lado del mar, todo lo que es la costa, es lo opuesto. Súper seco, muy árido, lo que te digo, vegetación súper baja, como mucha arena, mucha tierra seca. Ajá. La típica imagen de los guanacos o de las ovejas, esas Guanacos. infinidades de paisajes súper largo, ¿no? Tremenda fauna, ¿no? Sí, Y muy sí. variado todo. Pero tiene eso, son como dos caras, ¿no? La Patagonia. Yo me identifico con el lado del mar, por supuesto, aunque me encantan las dos partes, digamos. Pero es eso, tiene como mucho de infinito, mucho espacio, mucho lugar. Y sí, Y eso supongo que te acompañó siempre, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, Sí. esa necesidad de Sí. mar, ese entorno Sí. en el que creciste. sí, Y finalmente, mirá, bueno, en una isla donde he terminado. como Ibiza. Y contame, ¿cómo llegaste acá a Ibiza? ¿Cómo llegué? Bueno, tengo unos amigos que son de mi misma ciudad, que ellos hacían un par de temporadas que venían. Y a mí realmente nunca siempre me gustó viajar, esto lo voy a decir también. Siempre tuve el apoyo de mi familia de viajar mucho, incluso siendo más pequeña de cuando me fui. Un alma aventurera, Sí, exploradora. sí. Y si bien ya había venido un par de veces a Europa de vacaciones o un viaje con amigos, más
como a explorar, nunca me había planteado venirme a vivir acá. Bueno, Argentina es un país complicado en algunos sentidos, y yo tenía 23 cuando estos amigos que hacía un par de temporadas que venían para acá me plantearon como, che, ¿no te animás a venir a probar? ¿No querés? Tal. Y yo la verdad es que nunca me lo había planteado. Te pusieron la idea. Sí, ahí la semillita, ¿no? Plantada. Y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a probar. Mi pensamiento en ese momento fue, lo peor que puede pasar es que no me guste o que no vaya bien o lo que sea. Bueno, ¿qué hago? Claro, era súper joven y la verdad es que en Buenos Aires tenía una vida que, claro, es la gran ciudad, tenía mucha oportunidad. A mí las ciudades me gustan mucho, pero me doy cuenta cada vez más que me cuesta mucho estar en una ciudad mucho tiempo. Mucho acá. Una vez que te acostumbras, ¿no? A los pajaritos, sabes que el otro día me ha pasado lo mismo, ¿no? Tengo la suerte de tener una casa en el campo. Sí. Y dormirme con los grillos, despertarme con los pajaritos. Y yo decía, ¿cómo hice para vivir en grandes ciudades? Tantos años, ¿no? Claro. Bueno, uno se adapta, como todo. Ciudad de México, por ejemplo, que fue una de las que... Y claro, ¿cómo te va cambiando todo eso, no? Sí. O sea, que vos influida totalmente por esa fuerza de la naturaleza. Sí. Y ahora estoy entendiendo un poquito, hilando, ¿no? Cómo es que todo eso... Pero yo eso no lo sabía. Ajá. Eso era como que algo que estaba como ahí dentro, pero realmente yo no sé, en ese momento no identificaba tampoco un tema de tener tan presente, ¿no? Lo que es por ahí el cuidado de la naturaleza o prestar atención, ¿no? Ser más consciente con las acciones que tenemos. Claro, era común para vos, era algo que no era parte de tu vida cotidiana. Exacto. Y bueno, y así es como vine. Bueno, eso, terminé en Ibiza básicamente como podría haber sido cualquier otro destino, pero por casualidad que estos amigos un poco me insistieron, como, che, vení, mirá. Todo está como hilado, ¿no? El destino de cada uno está ya dibujado. Sí, y debo decir que en esa primera temporada tampoco la pasé tan bien en realidad. Bueno, normal, ¿no? Porque... Fue el cambio, no sé, no... ¿En qué año fue eso? Fue en 2013 y estaba justamente esta semana, me di cuenta que hace 10 años que vine a Ibiza. Hace 10 años que... 10 años. Sí. Y como que el tiempo te atrapó acá, te conectaste con la isla. Sí. ¿Qué te pasó cuando llegaste acá? ¿Qué sentiste? Ese primer año en realidad no tanto. Ese primer año, bueno, llegué sin tener ni idea de nada y habiendo ya viajado un par de veces, más tipo vacaciones o... Bueno, no. Si venías con una idea más liviana, digamos, ¿no? Esta vez era como, bueno, voy a venir y voy a trabajar, Entonces, claro, llegué y fue un poco ir improvisando. No salió mal, pero claro, muchas cosas ahora las pienso y digo como, oh, Dios mío, esto de vivir con tanta gente en una sola casa. Con el diario del lunes. Sí, exacto. Pero bueno, experiencias que te van nutriendo, ¿no? Pero bueno, eso a mí me parece muy rescatable siempre, digo, en todas las personas con las que tengo oportunidad de hablar, las experiencias han sido muy variadas, muy ricas, ¿no? Y justamente eso es lo que va haciendo la vida de cada uno, ¿no? Lo que te expresa donde estás ahora. La experiencia, ¿no? Exacto. Y uno viene quizás con una idea. Yo creo que esta isla tiene ese poder de confrontarte, de darte un cachetazo cuando venís con voy a hacer esto y después y con un plan, ¿no? Sí. Y la isla te da vuelta y te hace... Me pasó exactamente eso. De hecho, ese primer año, cuando terminó la temporada, fue el año en que decidí irme a Nueva Zelanda. De una isla a otra. Pero esa primera temporada fue, fue un poco caos en el sentido de también, ¿no? Sin tener tanta idea, un trabajo... Bueno, sí, te movió un poco lo que sí, ¿no? Toda la estructura. Eso. Claro. Pero estuvo muy bueno porque pasé de hacer algo, yo tenía un trabajo más rollo de oficina, ¿no? Y una vida más de ciudad, claro. de subirme al metro, al subte, claro. Como cada mañana, ¿no? Como sí, una rutina, una estructura que parecía sólida. Sí, y de repente venir a Ibiza, que yo en esa época no tenía ni idea cómo era Ibiza, me lo imaginaba como un lugar... No sé, no sabía ni lo que era. Sí, eso, ¿no? No tenés esa idea, ¿no? Sí, pero no tenía en cuenta que también es una isla que tiene tanta historia, ¿no? Y tanta, ni hablar del castillo, ¿no? Por ejemplo, saber que yacimientos fenicios, ¿no? Todo eso no tenía ni idea. Claro. Entonces... conectaste con esa parte de la isla, ¿no? Bueno, de saber que había algo más, ¿no? Y la parte de playas, por ejemplo, al principio del primer año no exploré tanto como me hubiera gustado. Y ya con otras temporadas, otros años que estuve aquí investigando más, me di cuenta de la belleza que es este lugar. Sí. Y todo eso te inspiró, te reconectó, o sea, como que a medida que vas contando la historia, como que yo mismo me voy haciendo la idea, voy tejiendo, ¿no? Como desde tu infancia, de tu lugar de origen, para mí tan poderoso como la Patagonia,
y cómo se te fueron dando las cosas, terminaste en una isla en la que conectaste con raíces, con naturaleza, Sí. y encontraste como un sentido, como decía al principio yo, de trabajar algo que trae mucho de ese aprendizaje de marketing y demás que vos hacías, porque como emprendedora Sí. materializaste una idea que es arte y que aparte, como si fuera poco, contribuye al bienestar del Sí. planeta, ¿no? Sí. Contame un poco qué es lo que, cómo surgió esa idea de los Bueno, envoltorios de cera de abeja. Esta idea surgió en realidad un poco después. ¿Por qué? Porque estuve en Nueva Zelanda, hice una visa de Working Holiday un año, Ajá. y eso me llevó luego a viajar a Australia, que ese segundo año hice otro año más de esta visa, ¿no? Que también fue, aparte de vivir en islas, Claro. fue conectar mucho con trabajar en la naturaleza, al aire libre. Estas visas se caracterizan mucho por el tema de trabajar mucho en sector como agrícola. Sí, en Nueva Zelanda hay mucha gente que Sobre estuvo, todo, ¿no? sí, Con los lo típico de cultivos y- exacto, Claro. y yo hice mucho de eso, hice un poco de todo, que también eso, mi currículum es bastante nutrido, ¿no? Variado, Pero sí. claro, muy ecléctica. No me aburro. Bien. Pero bueno, esto me llevó a que cuando estuve en Australia tenía la oportunidad de extender un segundo año, ¿no? Pero bueno, yo en el medio quería volver a Ibiza, quería darle una segunda oportunidad a esta isla, me había quedado ahí como... Te había picado, ¿no? Sí. Era como que Ibiza Sí. pasa eso, ¿no? Como Sí. que Sí. a mí también me pasó así. Y bueno, y mucha gente que conozco es igual, como que te atrapa, dicen, Sí, ¿no? sí. Y es verdad que tiene algo que no sabes qué, que siempre volvés Exacto. o cuando te vas, Exacto. después te das cuenta que en realidad quieres estar aquí. Soy prueba de ello. Ah. Y así tal cual, volví a venir a Ibiza, estuve un par de años más, pero me perseguía un poco el tema de la edad para hacer este segundo año en Australia. Porque si no, no iba a poder utilizar esta visa. Entonces, en este año que viajé, que fue en 2019, fue el año que conocí los envoltorios en un mercado. Un chico tenía un puestecito, como una especie de mercado como Danes. Y me pareció algo súper curioso. Me acerqué, el chico me lo explicó muy completo. Y yo dije, va, Te encantó. tela con seda. Dije, ¿qué? Lo compré más por curiosidad, porque dije, no sé, no lo había visto antes. Nunca no sé. habías escuchado. Exacto, el concepto. Claro. Y durante todo ese año los empecé a utilizar. Y la verdad que me sorprendió mucho. Me pareció algo tan simple a la vez, ¿no? Claro, No sé. Sí, muchas veces las mejores ideas son sencillas, ¿no? Exacto. Así que bueno, conociste ahí en Nueva Zelanda y te dijiste, ok, yo puedo unir esto y Ibiza es el lugar que yo siento donde puedo expandir esta idea, donde me puedo conectar. Vino un poco de la mano de la pandemia, como tantas otras. Ya estábamos pisando 2018. Yo volví 2019. en 2020, volví en marzo del 2020 a España, cuando terminé esta visa de un año, y fue durante la cuarentena que en uno de esos días que uno dice, ¿qué hago hoy? Bueno, pero para mí, evidentemente que la cuarentena y la pandemia fue algo tremendo, ¿no? En todas partes del mundo, pero si algo se puede rescatar es que nos conectó con la creatividad. Sí, completamente. Obligatoriamente, Completamente. casi, ¿no? Todo Sí. eso que dejábamos de lado, Sí. que no teníamos tiempo, que realmente la creatividad, el espacio para nosotros, Sí. empezó a fluir, ¿no? Y bueno, en tu caso también, pasó que te afluyó así el... Debo decir que pasé por la etapa de amasar pan también, no fue bien, pero me alegro porque me llevó a probar otras cosas como esta. Y un poco nació así, empecé a probarlo como un hobby, como busqué un montón de tutoriales de cómo hacerlos, ya teniendo en mi poder el que me había comprado en este mercado. Y bueno, fue eso, probar, empezar y... Ya, tuviste el mejor momento, el mejor Sí. tiempo para poder experimentar y ver cuáles eran los caminos. Y eso, digamos, es una mezcla yo lo veo como de arte y técnica, ¿no? De conocimiento, porque contiene resina. Te voy a pino. explicar, ¿querés que lo explique? Claro. Sí, lo voy a explicar, porque esto, como a mí también, que en su momento era algo completamente nuevo, hay mucha gente que por ahí tampoco lo conoce. Esto es para reemplazar el plástico film y el papel aluminio también, Ajá. pero sobre todo el plástico film porque es un plástico que utilizamos una vez y tiramos, y que normalmente cada día, y quizás utilizamos un trocito que no se lava ni se limpia, sino que es tirarlo. Y no se puede reciclar. El plástico film está compuesto por muchas capas muy finitas de mucho plástico, entonces no se recicla. Esto lo que es una tela de algodón y la cubro con cera de abeja, aceite de yoyoba y resina de pino. Ajá. Los ingredientes son todos naturales. Estos dos provienen de plantas, la jojoba es un arbusto y la resina es del pino, de un árbol. Las telas de algodón
y la cera es de abejas. Debo aclarar que no son veganos. También intenté hacerlos con cera de soja, pero me gustó más el resultado con cera de abeja. Entonces, la tela cuando queda encerada, queda como con un toque pegajoso, digamos, con una textura... Sí, una textura un poco más rígida, ¿no? Sí, sí. Más maleable, digamos. Exacto. Entonces, esto lo que hacemos es lo moldeamos, lo presionamos y por el calor de las manos, o el calor del ambiente, se puede quedar pegadito. Entonces, toma la forma de lo que queremos cubrir. Súper práctico, ¿no? Sí, y pega sobre sí mismo, o sea, se puede pegar, por ejemplo... Bueno, acá hay que usar la imaginación. Imaginemos que es medio aguacate. Ajá. Pondríamos la parte cortada hacia abajo, como si fuera medio limón o cualquier fruta o verdura, y lo cubrimos. Entonces, damos presión y esto se puede guardar en la nevera, se puede lavar y se puede reutilizar. Entonces, de esta manera estamos quitando tantos trocitos de plástico que normalmente todo el tiramos. tiempo, ¿no? El film, todo eso que, bueno, que lamentablemente vemos y ya sabemos todos que va a los océanos y los daños que causa y bueno, el tiempo que necesita para degradarse ese plástico, que es impensable, ¿no? Entonces esto es como alucinante porque te da soluciones muy creativas para envolver, guardar lo que quieras, mantenerlo, incluso eso lo preserva mucho mejor, ¿no? Bueno, permite que el alimento respire, porque la tela, como es porosa, esto no es un cierre hermético para el alimento. Entonces, por ejemplo, va súper bien para quesos. Este queso, evidentemente, de juguete, lo traigo al mercado. Decirte que se me seca todo el tiempo, porque lo guardo en la heladera, que me encanta el queso, pero lo guardo y me olvido de envolverlo y queda seco y es... Bueno, con el envoltorio, por ejemplo, para el queso va súper bien porque el queso en realidad es un alimento que continúa madurando una vez que uno lo compra y demás, o aunque lo cortes de la horma, el queso continúa respirando y madurando. Entonces es ideal cubrirlo con algo que preserve que conserve su humedad y lo proteja del frío de la nevera, pero que no quede expuesto como que se seque, digamos. Claro que sí. Y esto es un poco volviendo a lo que hablábamos antes de la naturaleza, porque realmente yo empecé a tomar mucha conciencia del tema del plástico. No es que antes contaminara o no me importara, pero me di mucha cuenta en uno de los últimos lugares que viví en Australia antes de volver a España en 2019. Viví en una isla muy pequeñita cerca de la barrera de coral y organizábamos limpiezas de la costa. Esta isla es creo que como unas 7 u 8 veces más pequeña que Formentera. O sea, es literalmente una isla enana. Es muy pequeñita. Wow. Esta isla recibía en su costa, en uno de sus lados, por las corrientes que venían de Asia, recibía un montón de basura plástica. Venían los envases del champú, por ejemplo, venían todo tipo de botellas de agua, venían cepillos de dientes, venían chanclas. Sí. Y era increíble pensar en una isla tan pequeñita en el medio del mar, la cantidad de basura que podíamos recoger haciendo unas limpiezas cada un par de semanas. Y eso era pensar que si en esa isla tan pequeña recogíamos todo eso, ¿cuánto plástico más hay abajo, en el mar, en el fondo? Entonces, eso fue el abrir los ojos a decir, claro, porque no lo veamos no quiere decir que no esté ahí. Claro. Ni hablar del tema de microplásticos, que era mover la arena y encontrar un montón de pequeñas partículas, pequeños trocitos de plástico de todos los colores, azules, rojos, amarillos, que también nos lo estamos comiendo. Estás comiendo, es terrible para la fauna marina, ¿no? Sí. Todo ese desastre. Sí. Por eso a mí me encanta esto, porque es como... Aparte es súper creativo, porque, por ejemplo, las telas que utilizás pueden tener una onda, ¿no? Totalmente distinta. No es que sea un papel que siempre es lo mismo. Sí. Entonces puede, no sé, tener un abanico muy amplio, ¿no? Para que le dé color. Alegría a la nevera. La nevera, claro. Exacto. Bueno, también uno de los motivos por los que elijo colores así más llamativos es porque este proyecto para mí fue prueba y error completamente. Empecé de cero y empecé con tutoriales y probando recetas que encontraba en internet, investigando. Y me daba cuenta que las telas más claras, de color más blancos, se pueden manchar, por ejemplo, con tomate o con ciertas comidas, se nota más las manchitas. Entonces, por eso también me inclino a elegir colores más vibrantes o más fuertes. Claro. Porque disimulan un poquito, ¿no? Este uso que a mí, por ejemplo, no me molesta. Así aparte tiene más onda, ¿no? Pero, que tenga energía, que tenga color, que no sea algo gris. Eso es una de las cosas que más me gusta. El otro día me diste una de esas, aparte...
Esto es súper interesante, Sí. porque se recicla de 1000 formas distintas, Sí, ¿no? El sí, envoltorio. sí. O sea, ¿lo podés utilizar durante cuánto tiempo, por ejemplo? Esto depende mucho de la frecuencia de uso, porque hay que pensar que la capita que cubre la tela, la capa de cera y de los otros ingredientes, se va desgastando con el tiempo, lo cual es normal. Esto no dura para siempre porque justamente no queremos que sea como el plástico. Claro, claro. Entonces, la tela va perdiendo la capa de cera con el tiempo y notamos que pierde adherencia. ¿Qué pasa? Se puede ir recargando. Podemos cargarlo con un poco más de cera en casa, en el horno o con la plancha, y de esta manera le reiniciamos su vida, por así decirlo, al envoltorio y lo podemos continuar utilizando por varios meses. Puede ser entre unos 6, 8, 12 meses. Esto depende, lo que te decía, de la frecuencia, de qué tan a menudo lo lavamos, cuánto a menudo lo utilizamos. Claro, claro. Pero si no lo queremos recargar y lo queremos desechar, hay dos maneras de hacer que vuelva a la naturaleza, que es, una es cortarlo en trocitos y hacer bolitas para iniciar el fuego. Esa que me explicaste el Está otro día, genial. me encantó. Porque tanto la resina como la cera son inflamables. De hecho, hay iniciadores de fuego ecológicos o un poco más sostenibles que están hechos con cera. Ajá. Y si no, se cortan trocitos y se puede compostar. Como los ingredientes son todos naturales, Claro, que toman vuelva sus meses, al pero se ciclo. puede echar al contenedor marrón. Claro. Entonces, lo bueno es que incluso, aunque no lo queramos seguir recargando y reutilizando, vuelve a la naturaleza. Entonces, Claro. no se queda por cientos de años. Sí, sí, como se el plástico. recicla, ¿no? Sí. Se recicla. O sea, es una solución Sí. para mí súper completa por todo eso, Sí. ¿no? Que te da un resultado práctico, ¿no? Muy fácil de utilizar, que aparte tiene mucha onda y es muy creativa. Sí, Y que todavía encima, como si fuera poco, contribuye a la salud del planeta. sí. Es un pequeño gesto al final, porque ¿qué pasa? Este proyecto también me ayudó a tomar más conciencia en otros ámbitos de la vida, ¿no? No solo como... Porque honestamente yo tampoco utilizaba tanto plástico film en casa, pero poco a poco te empezás a fijar más en cómo es la basura de tu casa. Claro. Yo, por más que lo intento, de todos mis contenedores de reciclar, o sea, de los de reciclar, o que tengo el cristal, el cartón y tal, el de plástico sigue siendo el que más tengo, el que más lleno. Y no lo puedo evitar. Y intento, hay muchas cosas que, por tratás de no supuesto, compro a comprar, granel o pero rellenables. es difícil, ¿no? Pero es difícil. Entonces, esto es una manera de por lo menos reducir un poquito. Pasarte a un cepillo de dientes que no sea de plástico, por ejemplo. Intentar cosas chiquitinas. No, Mucha imagínate gente... que, claro, si mucha gente hiciera esto y utilizara este tipo de envoltorios, el resultado sería enorme, ¿no? Sí. Yo siempre pienso igual, digo, la gente piensa que bueno, que lo que puede hacer es muy poquito, pero Ese poquito alcanza, justamente ese poquito sumando. Sí. es el poder que vos podés sumar Sí. a un posible resultado global si todos hacemos algo. Sí. Entonces, a mí me parece que es una propuesta genial. Sí. Contame, ¿cómo es esto? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo puede llegar la gente a esto? Bueno, yo estoy acá en Dalias, estoy acá en la isla, este es el tercer año que estoy con el proyecto, me lancé oficialmente a fines del 2020, en diciembre, y bueno, hago varios tamaños de los envoltorios, hago cajitas, los tengo en algunas tiendas. Aparte de la presentación, ¿no? Mirá lo que vino, claro. Las cajitas tienen diferentes tamaños o pueden ser del mismo tamaño. Algo importante también, los envoltorios se pueden cortar, entonces también uno puede... O sea que porque lo cortes no pierde ninguna propiedad ni ninguna. tampoco se te empieza a desarmar. Nada, lo podés cortar y podés volver a pegar si necesitas cubrir una superficie más grande Tendrás que también. vender en rollo, ¿no? Si pudiera... el tema es que yo los hago en casa, los fabrico en mi taller y la superficie que tengo para trabajar no es tan grande. El envoltorio más grande que tengo, que es más o menos medio metro por 45 centímetros, un poco cumple la función de ser como este rollo de film para que uno corte en casa. Eso estaría copado, porque cada uno lo corta como quiere, ¿no? Y tiene... Sí. Y bueno, ¿y aquí en Dalias entonces? Aquí en Dalias estoy también. ¿Tenés tu página web? Sí, ¿Tenés tengo mi tienda web. redes sociales? Sí, estoy en Instagram, próximamente en TikTok, prometo aprender a utilizarlo. Sí. Soy más vieja escuela, pero sí. Sí, me pueden encontrar en redes sociales y en la web. Qué bueno. Bueno, y aquí en Dalias, por ejemplo, ¿qué sentís? ¿Qué es Dalias para vos? ¿Qué ha significado desde que llegaste aquí en tu primera vez? Contame qué sentiste cuando te encontraste con Dalias. Bueno, claro, como mucha gente, primero lo visité visité el mercado como una turista más, Claro. o como, bueno, viviendo aquí en Ibiza, ¿no? Pero lo visité como una visitante, como una clienta, que vine hace muchos años. Y realmente en ese momento no me hubiera imaginado nunca que un día terminaría del otro lado. ¿Viste? La vida Es muy loco, la vida tiene sus vueltas, ¿no? sí. Y bueno, Dalias fue el primer mercado en el que entré, aquí en Ibiza. Y bueno,
fue una oportunidad increíble porque es un mercado muy importante, muy tradicional de la isla, donde mucha gente viene y gente que viene hace muchos años a la isla repite cada año. Claro. Me ha pasado con clientes que los veo cada verano y me dicen, no, es que venimos siempre. Es como un reencuentro, Sí, ¿no? Todos sí, los años. sí. Es una actividad que la hace casi todo el mundo que viene a la isla. Y es como aquí el intercambio que hay con tanta gente Sí. que viene de todas partes, Sí. con tantas propuestas diferentes, eso Sí. te mantiene creativa, ¿no? Como siempre impulsando y cambiando ideas y todo lo demás. Es increíble conocer tanta gente con una historia como la mía, ¿no? De dar vueltas por un par de sitios del planeta, pero terminar aquí y terminar en este mercadillo. Viste que dicen que somos todos los que estamos en la isla, ya la escuché decir varias veces, somos las ovejas negras, ¿no? Puede ser. Rebeldes, los que tienen... Puede ser. En tu caso, ¿pensás que de alguna manera se cumple eso? A ver, lo que me gusta en realidad de esta actividad, o sea, yo tuve, bueno, como te decía, tengo un currículum nutrido, he hecho muchas cosas muy diferentes, pero esta es la primera vez que tengo un emprendimiento propio, es decir, que es mi empresa, vamos a decirle. Claro. Sí, aunque sea yo sola. Entonces es muy loco, ¿no? Me sirvió mucho estar en un mercado como este para aprender. Yo empecé sin saber nada de cómo tener una No empresa tenías propia. experiencia tampoco, más allá de que la idea era nueva, tampoco tenías Exacto. idea de cómo ponerla al alcance de la gente. Exacto. ¿Cómo Y lo que venderla? más me dio este mercadillo es gente que me ayudó, aunque cada uno hace cosas diferentes y cada uno tiene su producto, lo que sea, me ayudó con ideas, con críticas constructivas, con aportes, Claro, a crecer. Sí, a crecer, a aprender y a estar donde estoy hoy ahora. Un lugar de crecimiento, Sí, ¿no? exacto, Y de compartir. exacto. Y de mucho compañerismo también, porque Claro. la verdad que se forma, ¿no? Un poco de familia. Claro, sí, ¿no? Al final, Tantas historias que tenemos y tanto que hay para intercambiar, ¿no? Al final es como una familia, una tribu, ¿no? Bueno, de ahí Exacto. el Somos Tribu Sí. del segmento Sí. de las alias on stage aquí. Y bueno, no sé, si quieres compartir algo que quieras decir, algo que quieras... bueno, Emi, primero agradecerte el espacio y charlar con vos. Y nada, me gustaría por ahí eso, como transmitir a la gente en general que seamos un poquito más conscientes de nuestras acciones, porque tienen huella, la verdad. Y ya te digo, no hace falta, ningún extremo es bueno, no hace falta tampoco ser súper exigente con uno mismo ni ser perfeccionista, pero con pequeños cambios, pequeñas cositas, traerte tu botella reutilizable, empezar por algo mínimo, traerte tu bolsa al súper, traer lo mínimo, ¿eh? Claro. Con esos pequeños cambios se puede hacer un gran cambio y no cuesta nada, o cuesta menos de lo que pensamos. Qué bueno. Así que muchas gracias. Un excelente mensaje. Y bueno, para nada. Gracias, Emil. Para mí fue un placer recibirte aquí, conocer más de lo que vos haces y bueno, entender que esto suma a toda esta fuerza de cambio, que aparte de arte, de emprendimiento, hay un propósito y eso es que lo más importante, Sí. ¿no? Si lo que hacemos, lo hacemos desde ese lugar, le vamos a poner más fuerza y si tiene un propósito sublime como esto, pues qué mejor para todos, ¿no? Sí. Así que en nombre creo que de todos, yo te lo agradezco. Gracias, Emil. Muchas gracias, Gracias. Clara. Y bueno, seguiremos compartiendo ideas aquí. Gracias.